noches. Es la imagen, ¿se ve las imágenes, las presentaciones? Sí, se ve trastorno hipertensivo. El sonido, Yo lo escucho bien, doctor. muy bien. Entonces, iniciaremos la sesión de hoy. Primero, Buenas noches, doctor. Disculpe un poquito buenas más noches. fuertecito, no se escucha bien, por favor. Eso, Eliana. Ahora, Está mejor, doctor. muy bien. Entonces, las principales causas de mortalidad materna en Bolivia, pues están agrupadas en tres principalmente. Las hemorragias durante el embarazo, parto y puerperio y los trastornos hipertensivos del embarazo, seguido de la sepsis. Entonces, hoy revisaremos sobre trastornos hipertensivos del embarazo para manejo en emergencia. Entonces, primero definimos hipertensión y embarazo, porque en este cuadro no podemos tratar a una paciente sin este criterio. Entonces, nosotros tomamos la presión arterial de una forma adecuada con todos los requisitos. Paciente sentada, con los pies en el piso, el dorso apoyado en el espaldar, la mano a la altura del corazón, con un tensiómetro calibrado y una talla adecuada según el paciente. Algunos requisitos previos, que tenga un reposo de 5 a 10 minutos luego de llegar al servicio, vaciar vejiga, evitar que la paciente haya ingerido café. Durante la toma de presión, no conversar con la paciente. De esta forma tenemos una toma de presión adecuada. Y si en nuestra paciente gestante la presión es igual a 140-90 milímetros de mercurio, igual o mayor en ambas o en una, nosotros entonces sospechamos que esta paciente puede tener un trastorno hipertensivo del embarazo. Ese es el criterio de ingreso. No podemos em, pensar en este diagnóstico si no tenemos este parámetro. Una vez que tomamos esta presión, pues nosotros sospechamos que la paciente podría tener un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Cómo confirmamos que nuestra paciente dentro de este grupo? Entonces tomamos la presión nuevamente a las 4 horas y la controlamos hasta 7 días. Estas pacientes con sospecha de trastorno hipertensivo del embarazo como causa de mortalidad y un cuadro multisistémico grave, deberíamos internarlas este tiempo para confirmar o descartar el diagnóstico. Si en ese tiempo los controles de presión arterial están normales, pues al octavo día le damos alta, estando seguros de que esta paciente no entra en los criterios y también tiene todos los exámenes complementarios normales. Y si en este lapso tomamos la presión arterial igual o mayor a 140-90, entonces confirmamos el diagnóstico. Esto es importante. Muchas pacientes no entran en este criterio y se las trata como trastorno hipertensivo del embarazo. Ahora nos vamos a preeclampsia, eclampsia. De a poco nos vamos a ir refiriendo al trabajo que tenemos que realizar nosotros en emergencia obstétrica. No nos vamos a referir mucho al prenatal, a la prevención
atención a los factores de riesgo. Tomar en cuenta que este cuadro es una afección multisistémica. Afección multisistémica, es decir, que abarca todos los aparatos y sistemas. Afecta a la parte hematológica, corazón, pulmones, el feto, la placenta, etcétera. Solo se presenta en humanos, es decir, no podemos estudiar como en otros cuadros clínicos en animales. Preeclampsia, eclampsia. Pensamos en este cuadro a partir de las 20 semanas. Es un cuadro de la segunda mitad del embarazo. No podemos pensar preeclampsia, eclampsia antes de las 20 semanas. Estaría en el grupo de hipertensión crónica con embarazo. Nuestra paciente, como dijimos, debe confirmarse su hipertensión. Y el tratamiento definitivo, el único tratamiento, es terminar el embarazo. Todo el manejo antes de concluir el embarazo es un manejo sintomático para evitar complicaciones, pero el tratamiento definitivo es terminar el embarazo, ya sea parto o cesárea, dependiendo de la condición obstétrica, no dependiendo de la gravedad de la preeclampsia, eclampsia. La vía de terminación depende también de la condición obstétrica. Y todo, toda paciente que se diagnostica de trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia, eclampsia, no debe pasar la semana 40. Se debe dar el tratamiento definitivo antes de la semana 40. También tenemos que referirnos a que la eclampsia, es decir, las pacientes que convulsionan, es tan grave que es la segunda causa de muerte materna en Bolivia. Y es aún más grave en pacientes adolescentes. Un alto porcentaje de pacientes adolescentes que convulsionan fallecen. En, en la prevención, un punto importante, pues evitar el embarazo en pacientes adolescentes. Se trata de una enfermedad grave cuyo diagnóstico en el prenatal, en fase de preeclampsia, es fundamental. Entonces, la toma de presión adecuada, la sospecha y la confirmación evitan muertes maternas. Trastornos hipertensivos del embarazo es el grupo grande que una paciente gestante ingresa con la toma de presión adecuada, sospecha y confirmación de la hipertensión. Esta es la clasificación OMS-OPS. No hay otra. Nosotros debemos incluir a nuestra paciente en uno de estos 4 grupos para darle el tratamiento final, que es la terminación del embarazo. Hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica y preeclampsia añadida a hipertensión crónica. Esos son los 4 grupos. Y nosotros vamos a tomar hincapié en una preeclampsia severa, eclampsia, para el manejo en emergencia. Pero veremos estos 4 grupos. El primer grupo, la hipertensión gestacional, es una paciente con una hipertensión confirmada, 140-90 en 2 tomas, separadas por 4 horas hasta en 7 días. Y tiene que tener una presión arterial entre 140-90 igual o más a una presión menor a 160-110.
En este grupo, esos son los valores de presión arterial. Proteinuria negativa, menor a 300 miligramos en 24 horas. O en otros marcadores, una cruz. O en otros valores, menor a 30 miligramos decilitro. Pero tiene que ser una proteinuria negativa o una proteinuria normal. Esta paciente no tiene que tener ningún síntoma, no tiene que tener ninguna molestia. Esos son los criterios para decir hipertensión gestacional. En el tema entonces solo nos interesa clasificarla acá para no dar medidas en emergencia. Controles estrictos hasta el, hasta la terminación del embarazo. El segundo grupo, preeclampsia sin datos de severidad. La única variación al paciente anteriormente descrito es que esta paciente tiene una proteinuria anormal. Una proteinuria anormal, es decir, mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas. Y también está asintomática, el examen físico normal y todos los exámenes complementarios normales. El único dato que varió en una hipertensión gestacional es la proteinuria que está anormal. Tampoco entra esta paciente en el criterio de una emergencia obstétrica. Y esta paciente es la que nosotros tenemos que tratar en emergencias obstétricas. Una preeclampsia con datos de severidad. Esta paciente tiene más riesgo de óbito fetal, más riesgo de convulsionar eclampsia, más riesgo de presentar un HELP, muerte materna, muerte fetal. Por eso cuando diagnosticamos a esta paciente tenemos que tener las medidas de emergencia. ¿Qué criterios cumple esta paciente? Presión arterial mayor o igual a 160, 110 milímetros de mercurio o presión arterial mayor o igual a 140, 90, pero con alguna alteración, ya sea en los síntomas, examen físico o exámenes complementarios. Si la paciente presenta cefalea en casco intensa, continua, tiene dolor en el epigastrio, náuseas, vómitos, disminución, es decir, oliguria, según kilo, peso o volumen horario, alteraciones visuales desde fotopsias hasta ceguera, visión borrosa, alteraciones auditivas, acúfenos, o en el examen físico o laboratorio alterados. Esta es una paciente con preeclampsia con datos de severidad. En estas pacientes tenemos que tener tres criterios fundamentales para el manejo. Evitar la convulsión, usamos sulfato de magnesio. Maduración pulmonar, si es menor a 34 semanas de gestación. Y decidir si usamos antihipertensivos o no. Y como dijimos, nosotros clasificamos estas pacientes para decidir la edad gestacional para la terminación del embarazo, que es el tratamiento final. Si nuestra paciente solo tiene hipertensión menor a 160, 110, mayor o igual a 140, 90, y todos los exámenes complementarios normales, el examen físico normal, pues, y está sintomática, el embarazo puede llegar a las 40 semanas, pero no pasar de este tiempo de embarazo. Si tenemos una paciente sin datos de severidad, puede llegar a término. Y el tercer grupo es
nuestro grupo en emergencias obstétricas. Si nuestra paciente tiene preeclampsia con datos de severidad, el embarazo debe culminarse en el momento, independientemente de la edad gestacional. Por ejemplo, si tiene 26 semanas, grave, es casi imposible que llegue a término porque es una preeclampsia severa que en 1 o 2 días puede ser eclampsia, muerte fetal o muerte materna. Si tenemos un embarazo, por ejemplo, de 29 semanas y es viable, maduramos pulmones, usamos Suspan y se interrumpe el embarazo a las 48 horas lo antes posible. Eso es el manejo conservador. Y si es mayor a 34 semanas, no tenemos nada que hacer. Es interrupción del embarazo, estabilización de la paciente e interrupción del embarazo. Importante, toda paciente hipertensa, confirmada, sintomática, independientemente de las cifras tensionales, ya se considera preeclampsia severa. Solamente con un síntoma, si la paciente, por ejemplo, dice, veo estrellitas, pues son alteraciones visuales, nosotros tenemos que pensar en un tratamiento de estabilización. Entonces ustedes piensan nuevamente en los 3 pilares. ¿Esta paciente puede convulsionar? Sí, SUSPA. Esta paciente tiene una edad gestacional menor de 34 semanas, maduración pulmonar. Mayor a 34 semanas no necesita. Y el tercer criterio es, le doy antihipertensivo, cumples esos 3 criterios y tienes que referir a la paciente. Esta paciente tiene alta probabilidad de ingresar al servicio de terapia intensiva hasta su estabilización. Entonces tiene que llegar a un segundo, tercer nivel. Manejo de la hipertensión gestacional. Como dijimos, solamente es hipertensión. Entonces solo tenemos que controlarla en el prenatal, cada semana. Si es una paciente reglada, puede ser ambulatorio si la paciente viene a sus controles. Cuidar que esta paciente puede pasar a preeclampsia, eclampsia, preeclampsia severa, etcétera. Tenemos que vigilar. No se queda como hipertensión gestacional hasta la culminación del embarazo. Estas pacientes pueden convulsionar, pueden convertirse en preeclampsia severa, pueden hacer HELP. Entonces, tiene una vigilancia estricta si la paciente cumple ambulatorio. Mejor llega a un tercer nivel y está internada hasta el nacimiento del producto. Preeclampsia leve, idéntico. Internación, dieta normal, no necesita dieta hiposódica, vigilar el bienestar fetal, ecografía Doppler fetal, arteria cerebral, arteria umbilical, ver que no hay alteraciones. En ningún momento se debe utilizar diazepam en estas pacientes y tampoco antihipertensivos. Lo que hacen normalmente en el prenatal, detectan la hipertensión y utilizan antihipertensivos, no ¿No esto? ¿Si no hay gasolina? Sí. Está hacer haciendo vivo directo. todos los exámenes, como tiene una alteración Ajá. multisistémica. Entonces tenemos que pedirle hemograma porque puede tener plaquetopenia o alteración hepática, bilirrubinas, transaminasas. Puede haber una alteración renal, creatinina, glicemia, proteinuria, ecografía para ver el crecimiento y el Doppler fetal. Entonces estas pacientes
para su control necesitan un laboratorio completo. Si no tienes laboratorio completo, segundo o tercer nivel. Cualquier alteración en el laboratorio nos da datos de severidad. Nosotros diagnosticamos una paciente con preeclampsia con datos de severidad. ¿Qué debemos de hacer? Esta es la emergencia, doctores. NPO, una vez que llega al hospital, vía sin sobrehidratar a nuestra paciente. De por sí la preeclampsia ya tiene una hemodilución, hipoproteinemia, edema, etcétera, y nosotros no debemos cargar de volumen a nuestra paciente. Toda paciente con preeclampsia severa debemos utilizar el esquema SUSBAN para evitar convulsiones y esta paciente no pase a eclampsia. Control de ingeridos eliminados, sonda vesical porque nuestra paciente es grave y además controlamos que no se intoxique con el sulfato de magnesio. Si vemos que nuestra paciente tiene buena diuresis, entonces estamos seguros de que se está eliminando el magnesio y no va a tener intoxicación con el magnesio. Monitoreo fetal. Maduración pulmonar si el embarazo es menos de 34 semanas. Entonces, como dijimos, los tres pilares. Llega una paciente con preeclampsia severa. Entonces, ¿qué decimos? Puede convulsionar. Esquema SUSBA. ¿Es menor de 34 semanas? Sí. Beta-metasona 12 miligramos intramuscular. Está con una presión mayor a 150-100, antihipertensivos. ¿Cuál es más fácil de conseguir? Nifedipino, una tabletita de 10 miligramos bioral. Y una vez que usamos estos tres pilares, esta paciente debe ir a tercer nivel para darle el tratamiento definitivo. La paciente puede o no entrar a terapia intensiva y estabilizarla de acuerdo al cuadro. Entonces, el manejo de emergencia es básico. SUSBAN, maduración pulmonar y antihipertensivo y transferencia. No podemos transferir a esta paciente si no hacemos esos tres pilares en el manejo de emergencia. Y terminar el embarazo, parto o cesárea, dependiendo de la condición obstétrica. La preeclampsia severa de por sí no nos dice parto o cesárea. ¿Cómo utilizamos entonces el sulfato de magnesio en la emergencia? Una vez que diagnosticamos preeclampsia severa, HELP o está convulsionando, utilizamos el sulfato de magnesio. En trastornos hipertensivos severos, paciente que ya está convulsionando. Hay varios esquemas, varias dosis. Podemos utilizar en muchas formas el sulfato de magnesio. Entonces nosotros tenemos que dominar el esquema SUSBAN, que es la dosis mínima necesaria y con la que vamos a tener menos complicaciones. Tenemos unas dosis de ataque que debemos usar inmediatamente 4 gramos de sulfato de magnesio, diluidos en 100 cc de solución fisiológica por vía endovenosa en 20 minutos. Este es el manejo, jóvenes, que deben saber cuando una paciente acude a emergencias obstétricas. Cuando culmina la dosis de ataque, tenemos que nosotros continuar con la dosis de mantenimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos 10 gramos de sulfato de magnesio diluido en 900 ¿Ves, cc de hijo? solución fisiológica para 10 horas. El sulfato de magnesio viene en presentaciones diferentes. El que nosotros utilizamos es 1 gramo en 10 mililitros. Así vienen las ampollas. Entonces, ese es el esquema SUSBAN
que evita que nuestra paciente de ser preeclampsia severa o HELP pase a eclampsia. No es lo mismo tratar una preeclampsia severa que una eclampsia. Inclusive si nuestra paciente tiene plaquetopenia y convulsiona, el riesgo de muerte materna es muy alto. Las pacientes que tienen convulsiones, es decir, eclampsia, y nosotros vemos que sus plaquetas están normales, entonces podemos tener casi la certeza que estas pacientes van a recuperar. Si utilizan ustedes el sulfato de magnesio y no se fijaron que la paciente no tiene buena diuresis cero, pues el paciente se va a intoxicar. O si accidentalmente utilizaron dosis altas, entonces nuestra paciente presenta hiporreflexia, depresión respiratoria, depresión fetal, pérdida de la variabilidad, es decir, un registro de la frecuencia cardíaca fetal alterado. Entonces nosotros debemos controlar reflejos, frecuencia respiratoria, que no haga una bradipnea. Debemos controlar la frecuencia cardíaca fetal. Y podemos ver algunos datos que nos apoyan que nuestra paciente está en preeclampsia severa. Las plaquetas, por ejemplo, están disminuidas, una plaquetopenia mayor a 150.000, inclusive de por sí, solamente con plaquetopenia menor a 100.000, y todos los parámetros normales, ustedes ya dicen, es una paciente con preeclampsia severa, porque las plaquetas están menores a 100.000. Alteraciones en la coagulación, las transaminasas elevadas, la lactato deshidrogenasa es un predictor, un anuncio temprano de hemólisis, los valores de fibrinógeno, las bilirrubinas elevadas, y cuando tenemos una alteración en algunos detalles de estos laboratorios, tenemos el síndrome de HELP. Son iniciales de hemólisis, en inglés plaquetopenia y transaminasas elevadas. Entonces, si ustedes en nuestra paciente tienen una lactógeno deshidrogenasa elevada, bilirrubinas elevadas, vemos que tiene una hemólisis, las transaminasas elevadas, el doble, plaquetopenia, podemos decir nosotros que nuestra paciente presenta un síndrome de HELP. Y si no se presentan los tres datos, pues entra dentro del HELP incompleto. No tiene los tres parámetros, pero igual es de gravedad. Criterios para el diagnóstico de preeclampsia grave. Como dijimos, el síndrome de HELP es un criterio. Encuentras transaminadas elevadas, plaquetopenia, bilirrubinas elevadas, entonces tú puedes decir que es una preeclampsia severa. Edema cerebral puede manifestarse por cefalea, alteraciones visuales por desprendimiento de retina, dificultad respiratoria como síntoma, y tú puedes encontrar edema pulmonar, insuficiencia renal aguda manifestada por oliguria o creatinina elevada mayor a 1, hematoma o ruptura hepática. Podemos encontrar síntomas, dolor epigástrico, y una vez que se produce la ruptura hepática, hipotensión, palidez y la coagulación intravascular diseminada. Estas son las complicaciones por las que nuestro paciente puede fallecer. Entonces nosotros debemos adelantarnos a todos estos signos y síntomas. No podemos dejar que nuestro paciente llegue a preeclampsia severa o eclampsia o síndrome HELP. Dentro de los exámenes complementarios alterados,
el perfil de coagulación, elevación de las enzimas hepáticas, trombocitopenia, es decir, síndrome de HELP, y la creatinina mayor o igual a 1. Si nuestra paciente tiene oliguria, según kilo peso o volumen en 24 horas, preeclampsia severa. En un criterio anterior manejamos que si el crecimiento fetal es inadecuado, estaba como criterio de preeclampsia severa, ahora salió. Ahora el óbito fetal en una paciente con hipertensión confirmada, solamente por el óbito fetal se considera pues preeclampsia severa. Cualquiera de estas pacientes de los 4 grupos puede convulsionar. Entonces, y las pacientes que más frecuente convulsionan son la preeclampsia severa, HELP. Pero nosotros vemos una paciente gestante que llega al servicio de emergencias y está convulsionando, lo primero que pensamos es eclampsia, que es la presencia de convulsiones asociadas a un trastorno hipertensivo del embarazo. Cualquiera de estas pacientes puede convulsionar. En prevención de la eclampsia, eso es en emergencia, lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El esquema Sussman. En la actualidad, la mejor y única droga, entonces aquí no entra el diazepam, etcétera, es la única droga para prevenir la eclampsia es el sulfato de magnesio, por lo que toda paciente con trastorno hipertensivo grave, diagnosticada durante el embarazo, el parto o el puerperio, debe recibir profilaxis con sulfato de magnesio, es el esquema Sussman, porque además no hay efectos negativos. Si ustedes controlan que no haga bradipnia, los reflejos y no tenga oliguria. Tampoco tiene complicaciones fetales ni neonatales. El tratamiento definitivo de estas pacientes es la terminación del embarazo, especialmente si la hipertensión es grave y refractario al tratamiento con antihipertensivos. Pero toda paciente con preeclampsia severa, HELP o eclampsia, se estabiliza y se interrumpe el embarazo. Aquí vamos a los 3 pilares que les dije. En el tratamiento de la preeclampsia hay 3 pasos básicos. Diagnóstico correcto y oportuno, toma adecuada de la presión y confirmación de la hipertensión. Y de acuerdo al grupo, de esos 4 grupos, el manejo. Maduración fetal o pulmonar si corresponde. Si es menor a 34 semanas, podemos darnos un periodo de espera que se llama manejo conservador de la preeclampsia severa. Este manejo conservador nos da tiempo de 48 horas para que el corticoide haga efecto, produzca el surfactante y el producto tenga mayor probabilidad de vida, el recién nacido prematuro. Entonces administramos el corticoide y a lo mucho esperamos 48 horas. Y si es más de 34 semanas, no. Estabilizamos e interrumpimos el embarazo. Y el tercer pilar, manejo correcto de la hipertensión arterial. Antihipertensivos en crisis hipertensivas y en preeclampsia severa con presión arterial mayor a 150/100. Entonces, en toda paciente que tiene presión arterial menor a 150/100, no utilizamos antihipertensivos.
y el esquema SUSP. Prevención en estas pacientes para que no convulsionen. Pero si la paciente llega con convulsiones ya en eclampsia, también utilizamos el Suspan para prevenir futuras convulsiones. Es decir, esta paciente convulsiona, llega a tu servicio, tú cuidas la vía aérea, que no haya traumatismos de la lengua, le pones barandas laterales para que no se caiga, que no tenga traumatismos aparte del cuadro de eclampsia, y el sulfato de magnesio en ataque y mantenimiento se utiliza para que no vuelva a presentar convulsiones. Cuando nuestra paciente tiene hipertensión grave, se considera que se está frente a una crisis hipertensiva. El valor en no gestantes es mayor. El valor en gestantes es de 160 a 110, igual o mayor, y que se puede registrar durante 15 minutos. Los medicamentos más estudiados en estas pacientes son la hidralazina, la betalol y nifedipino. E ingresó como cuarta alternativa, si no tenemos ninguno de los tres mencionados, alfa-metildopa. Entonces tenemos esos cuatro esquemas en el manejo. Si vemos hacia arriba están los tres medicamentos, hidralazina, labetalol y nifedipino. Los tres tienen el mismo efecto en nuestras pacientes, es decir, ninguno de los tres es mejor. Entonces utiliza el que tengas y el que sepas utilizar. No podemos decir la hidralazina es mejor, pero tengo nifedipino, entonces no utilizo. Entonces utilizas el que tengas y el que utilices, y los tres tienen el mismo beneficio, ninguno es mejor que otro. Abajo tenemos las similitudes. Los tres se utilizan de 3 a 5 dosis, como pueden ver en la última fila. 3 a 5 dosis, toditos. En la penúltima dice cada 15 a 20 minutos, los tres. La dosis varía y la vía. 5 miligramos la hidralazina, 10 miligramos el nifedipino. Este es 10 miligramos son OPS, puede ser de 10 a 20 en otros esquemas. Y el abetalol va duplicándose la dosis. En el momento 20, a los 20 minutos 40, dentro de 20 minutos 80, y luego se queda en 80 y en 80, las 5 dosis. Esto no necesitan tenerlo de memoria, pueden tenerlo pegado en su servicio de emergencia. Y si lo utilizan frecuentemente, retiramos del servicio de emergencia porque ya dominan el manejo. Habíamos hablado de los paquetes en las primeras clases, entonces, ¿qué deberías tener en tu paquete de tratamiento de trastorno hipertensivo del embarazo grave? Pues unas 3 tabletitas de nifedipino, 5 ampollitas de sulfato de magnesio y tu equipo para una vía periférica. También, es decir, si no tienes ninguno de de las tres alternativas anteriores, tienes la cuarta, el Aldomed, su nombre comercial, y es el alfa-metildopa. Vienen comprimidos de 500 miligramos, entonces tú le das 2 comprimidos, vía oral. Solo una dosis, es decir, tú le das las 2 tabletitas de alfa-metildopa, tratando de sacar a esta paciente de la crisis hipertensiva, ponerle vía, ya con el esquema ataque del Suspan y el mantenimiento,
Y con 1 gramo de sulfato de magnesio, pues te da 1 hora para que llegues a un espacio, a un tercer nivel. Entonces deberían tener 2 tabletitas de alfametildopa si no tienen nifedipina. Jóvenes, este es el resumen. Cada presentación deben tener en cuenta y dominarla. ¿Alguna pregunta, comentario? Preguntas, comentario. Por mi Erika parte, Butrón. Hola, sí escucho, joven. no habría preguntas. Muy bien. ¿Cuándo consideras crisis hipertensiva? Con una presión mayor a 160, 110. Muy bien. Una gestante que tiene un embarazo mayor a 20 semanas con una presión de 160, 110 milímetros de mercurio, una o ambas, y que se repiten dentro de los 15 minutos. Esos son los detalles. Sara, Sara Ramírez. Sara Ramírez. Muy bien. Nos damos un espacio de 3 minutitos y vamos a continuar con amenaza de parto prematuro. Doctor No, Víctor, 1 minutito hasta que ponga las presentaciones. está bien. Jóvenes, la imagen y el sonido. Se ve y se Sí, escucha. Muy bien. Si nosotros vemos parto prematuro, la primera impresión que nos daría muchos, pensaríamos que la prematuridad estuviera a cargo del pediatra o neonatólogo, pero la función de prevención, diagnóstico, está muy ligado a todos los médicos. Todos los servicios de terapia neonatal están saturados siempre. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer en emergencias obstétricas? Tratar de que el producto, pues, se produzca el parto cesárea con las mejores condiciones.
en emergencias. Y antes también podemos prevenir. Tenemos inclusive el día del prematurito, el día del prematuro. Los recién nacidos prematuros tienen mucho riesgo de mortalidad y secuelas. Entonces nosotros en el control prenatal podemos tomar medidas para que no se produzca un parto prematuro. Entonces tenemos que prevenir y también ayudar a los recién nacidos y a las familias para superar con éxito estas circunstancias. Según la OMS, cada año nacen 15 millones de niños prematuros en el mundo. Y pues hay complicaciones relacionadas en estos productos con la edad gestacional. Tenemos que ver que hay muchas formas de diagnosticar la edad gestacional. La fecha de última menstruación, ecografías, la altura del fondo uterino en la clínica. Aún así, a veces es muy complicado diagnosticar la edad gestacional. A veces pensamos que es de término, de 38 semanas, viene el parto y la cesárea, hacemos el examen de los recién nacidos y resulta que es un prematurito de 35 semanas. O nosotros diagnosticamos 33 semanas y hacemos el manejo obstétrico de prematuridad y cuando el producto nace, parto cesárea, vemos que tiene un capurro, es decir, el examen físico para un producto de 39 semanas. Entonces, a veces es complicado diagnóstico de la edad gestacional. Entonces, debemos tener en cuenta todos los métodos. La fecha de última menstruación, si es segura, verificar todas las ecografías y el examen clínico. La edad gestacional, entonces, cuando se produce el parto cesárea, es antes de las 37 semanas y a partir de las 22 semanas. Ese es el tiempo gestacional de prematuridad. Menor a 259 días, mayor a 500 gramos y menor a 2500 gramos. En forma global, entonces, mayor a 22 semanas y menor a 37 semanas. Cuanto mayor sea la edad gestacional, más probabilidad de vida y menos complicaciones. Cuando el prematuro tiene menor edad gestacional en el momento del nacimiento, mayor probabilidad de complicaciones, secuelas y muerte del recién nacido. Y para eso dijeron, tenemos prematuros extremos, menor a 28 semanas, baja probabilidad de vida y mayor probabilidad de secuelas. Tenemos los severos de 28,1 a 31,6 semanas, los moderados de 32 a 33,6 semanas y los tardíos de 34 a 36 semanas con 6 días. La frecuencia de parto prematuro. La mayoría de los prematuros se consideran moderados y tardíos, y los extremos y severos tienen menor frecuencia. Y para interés tenemos el término precoz, 37 a 38,6 semanas, y el término completo, mayor a 39 semanas. Esta es la última clasificación OMS-OPS de acuerdo a la edad gestacional.
prematuros extremos, severos, moderados y tardíos. Y han dividido así por el pronóstico de vida de estos recién nacidos, secuelas y mortalidad. Y tenemos también en otras definiciones los inmaduros y el prematuro propiamente dicho, dividido por la edad gestacional y los pesos. La frecuencia varía desde el 2 al 12%, en Bolivia el 10%. De 100 nacidos vivos, 10 son prematuros, o de 10 nacidos vivos, uno es prematuro. Entonces es una frecuencia muy alta. Y dentro de las causas tenemos que la mitad no se sabe por qué. No encontramos la causa. Pero de la otra mitad podemos ver enfermedades maternas, fetales y ovulares. Entonces al diagnóstico nos vamos en esos tres grupos. Por ejemplo, cualquier infección en la madre, estado nutricional, esfuerzo, estrés, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, contaminación, hipoxia de altura. Toda madre gestante, es decir, todos los embarazos en nuestra ciudad del Alto y La Paz, pues ya tienen el factor de riesgo, absolutamente todas nuestras pacientes de parto prematuro. Por el último punto, vean, hipoxia de la altura, listo, ya, todas tienen el riesgo de parto prematuro, un factor de riesgo para parto prematuro. La desnutrición, etcétera. Las patologías, cualquier enfermedad de la madre, nefropatías, neumopatías, cardiopatías, diabetes, endocrinos, trastornos hipertensivos del embarazo, coledonopatías. Cualquier enfermedad de la madre es un factor de riesgo para prematuridad. Cualquier infección viral, bacteriana, parasitaria se considera factor de riesgo para prematuridad. Cualquier infección. Patologías en genitales, incompetencia cervical, tumores en el útero, malformaciones del útero, cualquier tumor abdominopélvico, quistes de ovario, etcétera. Cualquier alteración en la anatomía, factor de riesgo. En los factores fetales, embarazos múltiples, malformaciones fetales, restricción de crecimiento intrauterino. Embarazos multifetales. Ovulares, ruptura prematura de membranas, polidramnios, oligohidramnios, disminución en la cantidad de líquido amniótico, placenta previa, abruptio placentario, brevedad de cordón umbilical, polidramnios. Otros factores, cualquier infección, frecuentemente de las vías urinarias, infecciones genitales, colpocervicitis, hasta una carie dental es factor de riesgo. Cualquier infección viral, bacteriana, parasitaria es un factor de riesgo para parto prematuro. Mecanismos. Los gram negativos liberan glicerofosfatos y son sustratos para la síntesis de las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas pueden causar contracciones uterinas. También liberan interleucinas y linas o otras infecciones. Cualquier infección viral, bacteriana o parasitaria puede causar parto prematuro. Esos son los factores de riesgo que se controlan en el prenatal.
otra cosa, otro parámetro, otro grupo es el riesgo de parto prematuro. Esta no es una emergencia, pero nosotros debemos pedir a todas nuestras pacientes cuán largo es el cuello uterino, es decir, cervicometría. Y solicitamos cervicometría funcional, es decir, que el ecografista tiene que ser 3 minutos observando y midiendo el cérvix. Y tenemos parámetros. En el embarazo menor a 28 semanas, el cérvix debe medir mayor a 25 milímetros. En embarazos de 28 a 32 semanas, mayor a 20 milímetros. Y en embarazos mayores a 32 semanas, el cérvix debe medir mayor a 15 milímetros. Es decir, a medida que aumenta el tiempo de gestación, el cuello se hace más corto, pero tenemos valores normales para decir que el cuello es continente. Si el cuello es corto, pues decimos que la paciente tiene un riesgo de parto prematuro y como diagnosticamos esto, le damos el tratamiento. En la ecografía ese es el cervix, este es el OCI y este es el OCE. Ahí se mide la longitud cervical. OCI, OCE y entre estos dos puntos se mide la longitud cervical. Acá vemos que el OCI está acá y se mide hasta el OCE, es un cervix corto. Entonces, cuando nosotros vemos cervix corto, ¿para qué diagnosticamos? Para dar un tratamiento y evitar el parto prematuro. Entonces le damos ASA, aspirineta, viene de 100 miligramos. Le damos bioral una tabletita en el momento del diagnóstico y hasta que llega a las 37 semanas. O progesterona micronizada, 200 miligramos bioral, desde el momento que diagnosticamos el cuello corto hasta llegar a término. Entonces, con los factores de riesgo solamente los identificamos y hacemos tratamiento. Con el riesgo de parto prematuro, cervix corto, estos son la medicación. Y aquí viene ya la emergencia. Esos dos factores son en el prenatal, pero debemos conocerlo. Y ahora viene la emergencia. Nuestra paciente que viene con amenaza de parto prematuro. Ese es el tercer grupo en este cuadro. ¿Y cómo diagnosticamos? Primero la edad gestacional, que dijimos que está entre las 22 y 37 semanas. Contracciones uterinas dolorosas. Si la paciente dice, se me ponía durito, doctor, hasta este mes, pero ahora me hace doler, siento dolor. Y la frecuencia, 8 o más en una hora. Y el tercer criterio son modificaciones cervicales. El cuello cambia de posición, se reblandece y empieza a dilatar. Y cuando la dilatación es menor a 3, entra como amenaza de parto prematuro. Y el borramiento de 50%. Estos son los tres criterios para que ustedes diagnostiquen amenaza de parto prematuro para un tratamiento adecuado. Edad gestacional, contracciones dolorosas y frecuentes y modificaciones del cuello con dilatación menor a 3 y borramiento 50%. Este es el cuello sin dilatación y borramiento. Y en los esquemas arriba a la derecha y abajo tenemos la dilatación y el borramiento. Acá un ejemplo 30% y hasta el 100%. Podemos pedir exámenes complementarios buscando si tiene algún factor de riesgo, hemograma, examen de orina, buscando infecciones, diabetes, infecciones de transmisión sexual, BCDL, VIH, incompatibilidad de grupo, debemos saber el grupo sanguíneo y todo el torche, toxoplasma, rubéola, citomegalovirus, herpes y otros.
Tenemos que pedir ecografía para la edad gestacional, el líquido amniótico, ver si es un producto o multifetal, para ver la colocación, la implantación de la placenta, la longitud cervical, explorar el líquido amniótico. Y nosotros diagnosticamos amenaza de parto prematuro con los criterios que dijimos y nosotros nos vamos al tratamiento. Si encontramos una infección, pues tenemos que darle el tratamiento antibiótico de acuerdo a normas y tenemos que dar medicación tratando de que las contracciones pues disminuyan o se pierdan. Esa es la uteroinhibición. Llega una paciente y tiene una gestación con una edad gestacional menor a 37 semanas, uteroinhibición. Se pueden, en la literatura tenemos muchos medicamentos y dosis y esquemas. Y escogemos el mejor o escogemos el medicamento que tiene buen efecto en la uteroinhibición y menos efectos colaterales. Entonces, ¿qué medicación está indicada en el ataque y mantenimiento? Nifedipina. Es un bloqueante del calcio, damos 20 miligramos bioral cada 20 minutos, 3 dosis. Ese es el tratamiento de ataque. Y el mantenimiento es 20 miligramos bioral cada 8 horas. Entonces, llega esta paciente, diagnosticas amenaza de parto prematuro y debes darle nifedipino 20 miligramos bioral. E indicar que se repita cada 20 minutos 3 veces. Y si sumas 20 minutos, pues ya tienes aproximadamente una hora esta paciente para que llegue a un segundo o tercer nivel. Podemos utilizar también en gestaciones menor a 32-33 semanas indometacin en supositorios de 100 miligramos por vía rectal. Aplicas un supositorio vía rectal en embarazo menor a 32 semanas y las refieres. Este es el tratamiento de emergencia. Este tratamiento no es para que nuestro producto llegue a las 39 semanas. Se utiliza para dar el tiempo a la maduración pulmonar. Es decir, ¿cuál es el esquema para la tocólisis y cuál la finalidad? El esquema es nifedipino, dosis de ataque y mantenimiento para dar el tiempo a la maduración pulmonar. La maduración pulmonar se realiza desde las 24 hasta las 34 semanas. Desde las 24 no, porque no tenemos la célula que es el neumocito de tipo 2 que produce surfactante. Entonces el corticoide no va a funcionar. Y mayor a 34 semanas no, porque el neumocito de tipo 2 ya produce surfactante solito. Podemos hablar también de maduración fetal, es decir, todo producto debería recibir corticoide mientras se diagnostique prematuridad, es decir, hasta las 36 semanas con 6 días. Utilizamos dos esquemas. La betametasona, 12 miligramos intramuscular cada día, solo 2 dosis. En total usamos 24 miligramos. O la dexametasona de 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Y en total utilizamos 24 miligramos. Ambos medicamentos, ambos esquemas tienen el mismo beneficio.
La betasona es más cara, pero tiene el mismo beneficio y la dexametasona igual. Puedes utilizar cualquiera de los dos esquemas. El efecto inicia a los 2 días. Es decir, si tú encuentras un parto prematuro en amenaza de parto prematuro, el parto se va a producir en una semana, al quinto día, al tercer día, al séptimo día. Entonces, si diagnosticas amenaza de parto prematuro, tienes que administrar la primera dosis. El efecto inicia a las 48 horas y el efecto máximo a los 7 días. Y ya no tiene efecto a los 10 días. Entonces, en este tiempo, pues el producto, eh, se produce el nacimiento del producto. Y si diagnosticaste mal y diste corticoide y este producto no nació, pues va a presentar luego, si nace, por ejemplo, a las 39 semanas, los efectos colaterales. Entonces, el tratamiento con la tocólisis, la finalidad es prolongar la gestación lo más que podamos. Y si hiciste un buen diagnóstico, pues vamos a prolongar con el nifedipino, la indometacina hasta 10 días. Tiempo suficiente para la maduración pulmonar. Y consideramos exitoso. Cada día aumenta la sobrevida, disminuyen las secuelas y complicaciones por cada día que ganamos. Podemos utilizar el alcohol como la historia, pero la dosis es tóxica, entonces fuera del alcohol. Es historia. Se puede utilizar el sulfato de magnesio, pero la dosis es muy elevada, entonces no se usa el sulfato, no se usa el alcohol. Es historia. El atosiban es el único tocolítico. El nifedipino es bloqueante del calcio, es hipotensor, etcétera. No es tocolítico, pero funciona muy bien para tocólisis. El único tocolítico es el atosiban, inhibe la liberación de oxitocina. No utilizamos, es muy caro, no hay en nuestro medio. Es para que tengan conocimiento. Bueno, hablamos de riesgos, hablamos de riesgo de parto prematuro, hablamos de amenaza de parto prematuro, diagnóstico y manejo en urgencia. Ahora nos vamos a parto prematuro. El parto prematuro, ¿cómo diagnosticamos? Dilatación mayor a 3 centímetros. La amenaza era dilatación menor a 3 centímetros. Si la dilatación es en 4, ya es parto prematuro. El tratamiento es diferente. Borramiento mayor al 50%, ya está con 60, 70%, el cuello más corto. Si está en una fase latente, es decir, menor a 4 centímetros de dilatación, el tratamiento es idéntico a la amenaza de parto prematuro. ¿Qué quiere decir? La fase latente puede durar un día, 24 horas, en algunos pacientes más. Entonces nuestro tratamiento tiene que ser como amenaza de parto prematuro, tocólisis y maduración pulmonar y manejo de la etiología. Pero si la edad gestacional, las contracciones persistentes, pero el borramiento y dilatación progresa, entonces ya estamos con parto prematuro. Entonces, si nuestro paciente llega con 6 de dilatación, ¿qué tienes que hacer? Ya no indometacina, ya no betametasona, porque este bebé ya va a nacer en 6 horas, en 8 horas.
Entonces la dexametasona, betametasona no funciona. Nifedipino no inhibe los partos. Indometacina no inhibe las contracciones. Entonces, cuando viene una paciente y diagnosticaste parto prematuro, tienes que prepararte para atender el parto. Entonces, en primer nivel no puedes atender a este paciente. Entonces, tienes que hacer algún manejo durante el traslado. Esta paciente sube a la ambulancia, va con personal médico y durante el traslado, ¿qué tiene que realizar? Respetar integridad de membranas, no romper membranas. Si se produjera el parto en la ambulancia, esperemos que no, una episiotomía amplia, es decir, que tienes que ir con tu paquete de parto y tus instrumentos. Pinzamiento tardío del cordón. Los productos prematuros se favorecen cuando haces pinzamiento tardío. Se reduce las transfusiones fetales, entonces tenemos que hacer pinzamiento tardío, más de 1 minuto o que el cordón deje de latir. Estos pacientes se produjo el parto en ambulancia, cuando llega a un hospital se hace revisión de cavidad porque se considera siempre que hay restos placentarios. Si tú diagnosticaste y la edad gestacional es de 24 a 31,6 semanas, ponle neuroprotector. Esto mejora el pronóstico del producto, estabiliza la membrana de las neuronas. Excelente, entonces. Neuroprotección, esquema Suspan, idéntico que a la preeclampsia. Entonces, respeta membranas, llévate tu equipo, si se produce el parto, tomas estas medidas y si estás viendo que va a tardar unas 6 horas para el parto, ponle Suspan. Si está en 10 de dilatación, el parto va a ser inmediato, el Suspan no funciona. Debe impregnarse aproximadamente 6 horas antes que se produzca el parto o la cesárea. La vía del parto es prematurito. Es mejor la cesárea en partos menores a 28 semanas por riesgo de trauma obstétrico. Mejor la cesárea y tenemos que valorar muchos parámetros para elegir el parto y la cesárea. Morbilidad materna disminuye en parto vaginal. Para la madre mejora el parto. La cesárea no está indicado la prematuridad 34, 36 semanas, la terminación vía cesárea. La cesárea es por indicación fetal, es decir, transverso, podálico, infección, sufrimiento fetal, es decir, bradicardias, taquicardias. La cesárea en parto prematuro menor a 32 semanas. Y en podálico con restricción de crecimiento intrauterino. Sí o sí tiene que ser cesárea también en la restricción con menor de edad gestacional de 32 semanas y en podálica. Y nuevamente pinzamiento tardío del cordón umbilical. Esos son los detalles importantes, jóvenes, que deben tener en cuenta en amenaza de parto prematuro y parto prematuro, que es la urgencia obstétrica. Preguntas, comentarios. Doctor, Boris, yo tenía la consulta, habló con respecto a la neuroprotección. Eso sí me podría explicar, por favor, no lo logré. muy bien, Boris. La neuroprotección es para dar mejor pronóstico al producto, estabiliza la membrana de las neuronas, es decir, hay menor riesgo de hemorragia intracraneal, etcétera.
Entonces, cuando el embarazo es menos de 31 semanas con 6 días, es decir, podemos considerar 32 semanas, acá está, de 24 a 32 semanas. Si nosotros decimos, esta paciente tiene 30 semanas y va a tener su parto de aquí más o menos, está con 5 de dilatación y pues el parto se va a producir más o menos en 8 horas. O otro paciente tiene la misma edad gestacional y decimos que tenemos que operarla. Entonces, no es emergencia. Podemos programarla en 8 horas. Muy bien. Entonces tenemos más de 6 horas para hacer neuroprotección. Estabilizar a las neuronas para que sufra, que no haya trauma obstétrico, etcétera. Mejorar el pronóstico. Entonces utilizamos el mismo esquema SUSPAN que dijimos en preeclampsia severa. Entonces el sulfato de magnesio estabiliza las membranas de las neuronas. Pero ¿en cuánto tiempo? Deberán pasar 6 horas por lo menos del tratamiento endovenoso con sulfato de magnesio. Si el producto estamos calculando es una cesárea de emergencia, vamos a tardar 1 hora, no le iniciamos neuroprotección porque no va a hacer efecto. Si llega un parto cefálico, 32 semanas, ya no nos da tiempo a cesárea, nada, entonces ni neuroprotección, porque no hay el tiempo adecuado. Entonces, esa es la dosis y el medicamento, es el sulfato de magnesio idéntico al esquema SUSPA. El tiempo de acción, 6 horas antes o más antes del parto cesárea y se usa para la estabilización de las membranas de las neuronas. Está bien, Boris. ¿Por qué y para qué? Sí, sí, doctor, esta vez sí me entendí. En tal caso, Tiene, digamos, no paciente con parto prematuro en el expulsivo, ya no inician lo que es un neuroprotector, ¿no, doc? claro, porque ya van a ser, no tiene el tiempo. Si es 34 semanas, ¿harás neuroprotección, Boris? No. No, hombre, no necesita. Muy bien. Preguntas, comentarios. Buenas noches, doctor. Mabel, Eh, sí, es con respecto a, yo he tenido una paciente con caso de epilepsia embarazada y evidentemente la señora tomaba carbamazepina diario de 200 miligramos y ya en la etapa de 36 semanas ya empezó a presentar convulsiones, doctor, pese a que tomaba carbamazepina en el embarazo. ya. Evidentemente se le refirió para cesárea, pero como le digo, hemos aplicado Sustan, a duras penas pudo llegar a la ciudad y ahora, ¿habrá algún efecto adverso en el recién nacido, en el bebé, con la carbamazepina? Porque ella indica que desde el inicio del embarazo no había dejado de consumir. Ya. Entonces, entramos, esto ya no es preeclampsia ni parto prematuro. Estamos con epilepsia, Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la carbamazepina, en qué grupo de medicamento está, si está en el grupo A, a veces B o C o X, para determinar el uso o no. Entonces, evitamos el uso de cualquier medicamento, evitamos durante las 12 semanas.
no utilices medicamentos, vitaminas, etcétera, excepto los indicados, vacunas, etcétera, las 12 semanas. ¿Qué dice el uso racional de medicamentos? No utilices de riesgo-beneficio. Y cuando utilices, revise a qué grupo corresponde, A, B, C o X. Las X no utilices porque es teratogénico. Pasa las 12 semanas, tienes que ver riesgo-beneficio. Si la paciente no presenta convulsiones, entonces puede suspender la carbamazepina. Entonces, por ejemplo, Em, en la lactancia pasa la carbamazepina a la leche, entonces preferimos cortar lactancia si la paciente continúa con carbamazepina. Pero si la sí, paciente presenta la epilepsia a los 6 meses, 24, 28 semanas, no hay alternativa. Tienes que utilizar la carbamazepina. mm, sí, entiendo, doctor, pero la paciente indicaba que en el inicio del embarazo, cuando empezaba a dejar de consumir la carbamazepina, empezaba a sentirse mal, tenía mareos y temblor de hemiparesia, ¿no? Entonces, por esas razones seguía consumiendo. Claro. Y si tu La memoria era si había... carbamazepina, la carbamazepina, si no hay crisis epilépticas, convulsiones, no debe utilizarse durante el embarazo. mm, Es bueno, riesgo-beneficio. Es uno de los medicamentos que se usa, si todos los medicamentos se utilizan, riesgo-beneficio. Entonces, carbamazepina y embarazo no se debe utilizar en el embarazo. Pero si la paciente tiene sus crisis epilépticas, utiliza, porque le va a hacer más daño. Puede tener convulsiones, no usas carbamazepina. Se repite la convulsión, no utiliza carbamazepina. Luego llega un estado epiléptico que ya no sale ni en terapia y las neuronas de la madre se van lesionando. Entonces, es riesgo-beneficio, doctora Mabel. sí, entiendo, doctor. Gracias. Doctor, Y tienes que usar Suspran de emergencia, maduración pulmonar si se quiere, y protección neuronal si la edad gestacional es la que tú estás pensando, porque esta paciente va a llegar a un tercer nivel, lo más probable es que se va a interrumpir por cesárea. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy maduración pulmonar porque no es el tiempo que van a interrumpir. Como está convulsionando, no estamos en APP, estamos en convulsión. Entonces le damos Suspam que va a cumplir la función de neuroprotección. ¿Listo, Mabel? Muy bien. Preguntas, comentarios. doctor, eh, Boris. ¿me escucha? Yo tengo una experiencia, había una doctora que se llama introducía sus dedos. Se trataba de una paciente que llegó en periodo expulsivo a sala de emergencias ¿Ya? y la doctora estaba ahí y la paciente ya estaba con trabajo de parto en expulsivo, pero la paciente ¿Ya? no tenía ingreso, no tenía vía, no tenía nada y le introdujo los dedos para, por así decirlo, como cuñarlo para que no salga el producto. ¿Qué tan recomendado sería esto, doctor? La doctora supongo ha hecho para no tener un camazo o un ascensorazo hasta subirlo a sala de partos. Ya. Me imagino que es una paciente de término que ha llegado a un expulsivo con 10 de dilatación, la paciente pujando. Eso me imagino ahorita. Y que tú me dices, oh, este producto ya se va a producir el parto, ¿cómo van a hacer aquí en emergencias, en el ascensor? Y coloco mi mano para que no se produzca el parto. ¿Es así? Sí, eso fue lo que sucedió, pero no me acuerdo si era de término, no estoy seguro.
Ya, supongamos que es de término. ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces, ahí tenemos la definición de parto institucional. Parto institucional es el parto atendido por personal médico. Puede ser en su casa, en el taxi, en emergencias, en el ascensor o en la sala de partos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Llega paciente a emergencias y está con 10 y está pujando la paciente. Atender el parto en emergencias. Y tanto así que en emergencias tenemos nuestro paquete de parto, tenemos nuestro instrumental, todo para atención de parto en emergencia. Entonces lo correcto es, llego a emergencias y el producto ya nace en 30 segundos, 1 minuto, 3. Prepárate para atender el parto en emergencia. ¿Para qué vas a poner la mano, los dedos, etcétera, evitando el parto? Entonces lo correcto, atender el parto. Bueno. En emergencia diagnosticas que te falta 10 minutitos más o menos. Sube a la sala de partos, que hay mejores condiciones, pero ya un hospital, pues hay todas las condiciones, ¿no? No dice parto estéril, dice parto limpio, parto atendido por personal de salud. Esa paciente, como te entiendo, debería yo prepararme para atender el parto en la camilla de emergencia. Ah, ya. Eso Entonces es Boris. No ya sería. necesitaba tratar de que llegue a la sala de parto. Sí, lo hicieron llegar. Eso fue Más lo que vi, por peligro, eso. Ah, ya. más Entonces, peligro para el producto, porque pueden hacer cuando la paciente está pasando de camilla a camilla, el bebé se cae al piso. Pueden hacer en el ascensor sin colocar campos ni pinzas, etcétera. Entonces, atender el parto en emergencias, eso es lo correcto. Gracias, ok, Boris. doctor. Listo, jóvenes. Mil gracias por su tiempo. Los dos temas de hoy los revisamos. Cualquier duda, pregunta por mensajes o durante las sesiones presenciales. Gracias, joven. ¿Qué más? ¿Qué se llama? ¿Los documentos lo va a subir a la plataforma o por WhatsApp? Nos puede pasar, doc. Por WhatsApp y a la plataforma. Esta semana vamos a tener prácticas, doc, los que nos anotamos en la lista. Viernes y sábado. No, 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 en el hospital, doc, el jueves. El día jueves es 7. Eh, no, no, es la siguiente. Creo que es la siguiente. Me estoy equivocando. A ver, Muy aguanta. bien. El 7 vamos a hacer el turno. Doctor, este jueves es 7. ¿Vamos a tener prácticas entonces en el hospital? Muy Sí, doc, bien. Pueden ir al hospital 12 participantes. En el día pueden estar de 9 de la mañana a 8 de la noche. 6, 3 estarán en prepartos y 3 en emergencias, viendo las emergencias. En la noche se van y en la noche pueden estar otros 6, 3 en emergencias y 3 en la sala de prepartos. No hay más, no pueden estar 5, etcétera. Yo les invité el primer lunes, con eso hubiéramos abarcado casi todos, pero nadie pudo. Entonces, 12 para el turno de este jueves. Según la lista que me dejaron, voy a revisar. Está bien, doc. Muchas gracias. Listo, gracias, Boris. Ahora sí, nos vemos el día jueves con las 12 personas que harán el turno y el viernes y el sábado con las presenciales. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.